Ahí ya puse. Bueno, ahora empezamos a grabar. ¿Qué época quieren recordar? Bueno, en realidad queremos empezar desde el principio porque vos sos una de las entrevistadas más importantes para nosotros por la experiencia que tenés desde el comienzo, desde cómo ingresaste a la escuela. Como alumna. Como alumna, sí. ¿Cuáles eran las cosas que recordás de la escuela, cómo era en ese momento, los hábitos, cómo era la comunidad alrededor de la escuela, o cómo llegó la familia también a la isla? Si nos podés contar un poco de eso. Bueno, eso como para explicar cómo llegué a vivir, a nacer y vivir en la isla. Nací aquí en Campana, en el hospital, porque mi mamá se atendió allí el parto. Así que fue bien formal, ¿no? Desde el Estado. Y bueno, desde ese entonces viví en la isla mucho tiempo, mientras pude. Sobre todo los límites que tenía en ese momento eran poder estudiar. Entonces, mientras en la escuela 26 cubrió con mis estudios que necesitaba en ese momento, me quedé en la escuela 26. Y después me inscribí en la escuela normal, que justo ese año no nos tomaron examen de ingreso, y empecé el secundario en la normal. ¿Había solamente primario en esa época en la isla? En la isla en ese momento había solo primaria, sí. Perfecto. ¿Y era primario completo hasta el último año y después tenían que ingresar al secundario? Después había que ingresar al secundario, para lo cual nos teníamos que mudar de la isla, porque en la isla no teníamos la alternativa. Claro, vivía en la isla y además iba a la escuela ahí. Claro. Era así como la mayoría de las que estábamos en ese momento en la escuela 26. Yo justamente por mi domicilio, porque la isla a la escuela 26 llegaba llevando alumnos una lancha que salía desde Campana, iba por el río Paraná y por el canal 6 entre Avesa y llegaba hasta la escuela 26. Y después desde Tigre venía también una lancha, aunque nuestros alumnos no eran sobre todo de Tigre, sino de lugares más cercanos. Pero la lancha venía desde Tigre, salía después al río Paraná, y ya desde esa altura, desde la altura de nuestros alumnos, eran desde la altura de Carabelas y río Paraná, No, para nada. hasta donde estaba la escuela. Porque se daba en ese momento que escuela primaria no había de la otra orilla del río, solamente la que estaba frente a lo que es esta costa, donde está Escobar y todo eso. O sea que enfrente todo el espacio hasta llegar a Carabela era de Campana. ¿Y eran muchos chicos los que iban a la escuela en esa época? Hubo épocas en que había bastantes chicos, pero nunca demasiado. Seríamos 100, 100 y pico en el momento. El número justo yo realmente no me acuerdo. Pero nunca fue una multitud. Porque teníamos, por empezar, que estábamos limitados por los que cabíamos en la lancha para trasladarnos. Porque esas lanchas tienen un límite que no se puede exagerar por razones de seguridad. Pero también durante muchos años, mientras yo estuve en la escuela por lo menos, no había una estructura exigente de las características que tenían que tener los alumnos. O sea que teníamos lecturas insólitas. En mi caso confieso que me sirvieron para seguir después estudiando literatura. A mí me gustaba leer desde que era chica, ¿no? Y bueno, tenía un hermano también dedicado a la lectura que llevaba libros a mi casa. Y entonces seguí leyendo mucho tiempo
pero en esa biblioteca no había mucho control de los límites o que podía tener la lectura en la escuela primaria. Y eso tenía sus inconvenientes, pero a mí me vino bien, me tocó leer un montón de cosas que si no hubiera leído. Me pasó cuando después llegué a la biblioteca de la escuela normal, ya instalada en la secundaria, que ahí había algunos autores que no estaban en la biblioteca. Había más estrictos. Claro, era como que ustedes podían acceder a los libros que tenían y que trabajaban con eso en el aula. Sí, y tenían más libertad de leer. Claro. ¿Y sentiste mucha diferencia? ¿Te tuviste que preparar para ir a la normal o cómo fue el nivel? ¿Hay mucha diferencia? La diferencia sobre todo fue el no vivir en la isla, esa fue la diferencia. Viajaba todavía porque lo que hacía era, en invierno me quedaba casi todo el invierno en Campana con la familia, llevaba a la escuela y después me iba en invierno me quedaba en Campana para ir a la escuela, después volvía a la isla a pasar el verano, las vacaciones y así era mi ida y vuelta. Pero realmente de la isla hasta terminar de ir a la escuela no me mudé completamente. Claro. Ya estaba acostumbrada, era cómodo ir en lancha a la escuela. Aparte en verano realmente es muy atractiva. Y también se daba en mi vida familiar un momento especial porque era un tiempo en que mi papá en ese momento vendía fruta en Tigre, tenía una serie de inversión un traslado de lo que tenía en la quinta, lo vendía ya a un ingreso especial que como él sabía que lo tenía, algunos años, otros en que los precios eran más relativos, no tanto, pero podía contar con comprarnos cosas que necesitábamos. ¿Él trabajaba de eso, de vender frutales? ¿O de qué trabajaba? Era uno de los viejos propietarios, que hubo muchos en la isla, que había comprado esa isla en realidad compartiéndola con otro amigo, digamos, tenían la mitad de la quinta cada uno, y compartían ese espacio. Eran bastante modestos, porque se dedicaban sobre todo a plantar madera, después también a plantar mimbre, fue otra de las cosas que en ese momento se negociaron. Y bueno, muchos años vivieron de eso, y los frutales fueron cambiando también con el tiempo, porque tuvieron apoyo del INTA, que era en esa época, ¿no? La gente que trabajaba en INTA y que fomentaba que plantaran cítricos, y los cítricos tuvieron un espacio, digamos, bastante importante dentro del espacio de venta también. ¿Y cómo era la vida comunitaria alrededor de la escuela? ¿Era muy importante la escuela para la comunidad, para relacionarse? ¿Qué actividades se hacían ahí? Y la escuela era una esencia, yo diría, en las relaciones del espacio social que teníamos los isleños en ese momento. En la escuela íbamos, por cierto, todos los días a clase. Pero las fiestas que tenían que ver con las fechas patrias y demás, también se realizaban, para así en la escuela se iba organizando un tiempito, preparando cosas, actividades artísticas con las maestras. Para ese espacio nuestras maestras nos enseñaban a cantar, a bailar folclore, todo era así, ¿no? Argentino, era así. Pero era lo que nos concentraba, una actividad especial para festejar el fin de año, al llegar al final de clase, en fin. Y después la actividad en la cooperadora en esa época también organizaba a veces
para las fiestas patrias, algún baile, esas cosas para recolectar fondos para ayudar a la escuela. Siempre el objetivo era así. Uh-huh. ¿Y cómo era la comunidad en el tema económico? ¿Era toda gente humilde que dependía mucho de la escuela? ¿Era gente que podía colaborar, por ejemplo, con la cooperadora? ¿Cómo era? Sí, la gente era mucha gente humilde. Que algunos en realidad la propiedad de la isla le quedó después de unos años en que pudieron ir aportando para juntar dinero y comprarla. Pero yo digo que de esos que eran los que se fueron en la época que mi papá se instaló en la isla y todo, que fue ya la primera mitad del siglo XX, uh-huh. Porque yo ingresé como alumna en 1956 uh-huh. en la escuela, pero mis viejos vivían hace un tiempo y tenía yo un hermano mayor, tenía 4 años más que yo, que ya había entrado como alumno. Pero esa época estaba en periodo de organización, uh-huh. de llevar a los chicos a la escuela. Finalmente se logró tener acuerdos con la lancha de pasajeros, que era la lancha Jilguero en esa época, que realmente llegó a organizarse con la escuela, a ver por dónde circulaba. Iba generalmente con una lancha desde Campana hasta uh-huh. la escuela, y después otro grupo de alumnos venía con la lancha que venía de Tigre, pero no teníamos alumnos que vinieran de Tigre, era mucha distancia. Uh-huh. Pero sí alumnos desde la salida del río Carabelas, que desde ahí pertenece toda la costa de la Campana, hasta la escuela uh-huh. Que estábamos allí en ese lugar específico, ¿no? Uh-huh. Nos contaban de la escuela que hace unos años, hace bastantes años, habían empezado, que era un lugar donde se hacían fiestas de 15, casamientos. ¿En esa época era así o era diferente? No, sí, lo que pasa es que no había lugares sociales especiales para hacer esas cosas. Uh-huh. Yo realmente cuando empecé la secundaria me mudé, con respecto a los contactos sociales, me mudé, es decir, tuve fiestas más bien en otros lugares acá en Campana. Pero realmente muchos festejábamos ahí en la escuela. ¿Se festejaba también ahí? Claro, se festejaba, se encontrábamos sobre todo los últimos tiempos, sobre todo desde que se estableció ahí el espacio de comedor, que era muy importante. Sí, toda la escuela tenía un edificio central compartido que era donde estaba el comedor, y siguió estando muchos años, hasta la actualidad todavía está ahí el comedor. Uh-huh. ¿Ustedes fueron a la escuela? Sí, comimos en el comedor y todo. Encima súper rica la comida. Nos contaban sí. que la mamá de la cocinera también había trabajado en la cocina. Claro, no sé quién está ahora de cocinera, sí. Pero si supiera el apellido no me acuerdo el apellido. Pero decía que la mamá también había trabajado debido a la escuela primaria también, me parece. Claro, muchos siguen estando allí, por eso te reconozco una cosa que la sentí yo como isleña criada en la isla también, que nosotros nos mudamos para ir al secundario, o sea, era necesario, era indispensable, no teníamos alternativa. Pero siempre extrañamos ese lugar, un estilo de vida especial. Uh-huh. Con muchas de esas compañeras de la escuela primaria nos encontramos incluso en la escuela normal, donde eran alumnas de otra carrera. Por ahí yo tenía una compañera que vivía acá en lo que sería en Canal Alem, uh-huh. pero que hizo la primaria allá y nos seguimos viendo después. Nos encontramos como conocidas en distintas actividades. ¿Y cuál era la diferencia más grande que encontraste cuando dejaste de ir a la escuela a la isla y empezaste a ir a una escuela normal del continente con otros hábitos? Bueno, es otro estilo de vida. Por un lado, en lo particular, en lo personal, y la mayoría de la gente que no había tenido ese hábito de vida durante la infancia, te provoca cierta inseguridad. Uh-huh.
la inseguridad de ser un lugar donde no sabes si te manejas bien. Sí, realmente los conocimientos que te unen a los demás alumnos que comparten la secundaria con vos son tan importantes para ellos como lo son para vos. Ahí realmente en la secundaria yo tenía, mi hermano que estaba... Mi hermano lo que pasa es que empezó en Zárate, la secundaria la hizo en Zárate. Pero acá en Campana tenía la que había sido durante años mi compañera en la escuela primaria en la que yo iba. Vivía en la misma zona del Canal Zorrilla, que era donde vivíamos, ¿no? El Canal Zorrilla, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del Canal Zorrilla, no sobre el río. Y bueno, compartimos esa experiencia, ¿no? De compartir cosas de la vida que no era tan sencillo. Incluso éramos una generación que no tenía televisión. O sea, escuchábamos radio, leíamos, pero no teníamos televisión, con lo cual había cosas a las que no teníamos acceso durante bastante tiempo. ¿Y los otros chicos sí tenían televisor y ustedes no? ¿O era un poco común? No había nadie en ese momento, no teníamos televisión. ¿Qué? Era una parte antigua de esa zona. Y de todas las generaciones, todas las evoluciones tecnológicas. Claro, escuchábamos radio. Algo que queríamos saber, si recordabas algo, si nos podías comentar, si hubo una inundación, ¿puede ser? ¿En el 59? En el 59 fue quizás la más grande que padecimos viviendo en la isla. En mi caso particular entró el agua en mi casa, tenía un tanto así. Así que tuvimos que dormir con mi mamá, dormíamos arriba de la mesa, teníamos una mesa grande toda de madera, con las patas altas. Y allí dormíamos, y a pesar de estar inundados, lograba mi papá, que se tuvo que ocupar en ese momento que andaba levantado, vivían con los pies en el agua con mi hermano, que era un poco mayor que yo, porque no había otra manera. Estábamos así, los que estaban afuera, unos perritos que teníamos, que se subían también a un galpón que era alto como en la casa. Vivían ahí al seco, pero nos encontrábamos a través del agua. Y después el resto de animales domésticos que había era un gallinero, no se daban las gallinitas a las que había que alcanzarle, caminando en el agua, los alimentos y todas esas cosas. Fue una vida muy especial. Realmente. ¿Y duró mucho tiempo este tema de que estuvieron así anegados? ¿Cómo fue? Duró bastante, yo te diría que el tiempo exacto no me acuerdo, pero sí, nosotros por supuesto nos tuvimos que vacunar, nos vacunaron, en eso vinieron a vacunarnos gente de salud, de Campana incluso, ¿no? Nos vino a vacunar, venían en lancha, nos vacunaban, pero después quedábamos viviendo ahí, y entonces eso nos colocaba en una situación muy especial, ¿no? El aislamiento, después cosas que quedaron de las víboras que vinieron y no eran adecuadas para vivir en ese lugarcito, pero vinieron dentro de lo que eran los grandes espacios de camalote que flotaron mucho tiempo por las aguas del río Paraná. Nos vimos invadidos por esas cosas, pero por otro lado no llegamos tampoco a integrarnos a una vida distinta. Nos quedamos viviendo cada uno en su casa, el agua bajó, no duró tanto tiempo en esa altura. Y cuando bajó hubo la adaptación a vivir de esa manera también, el cuidado de la salud, las vacunas, en fin, todas esas cosas. Y la falta de integración, ¿no es cierto? Nos seguimos viendo con los compañeros de la escuela y las compañeras, en mi caso, pero no existía la comodidad de estar cerca y poder trasladarse con mucha facilidad. A verlos, nos veíamos en lancha, en fin.
Con la mayoría nos seguimos viendo, sí. Seguimos conectados. ¿Y la escuela cómo fue en esa época? ¿Tardó mucho tiempo en volver a ir a la escuela? ¿Tuvo alguna función social en ese momento o no? La función social era generar actividades que eran para toda la gente de la zona. Desde incluso la cooperadora de la escuela generalmente iniciaba cuando había una fiesta, un baile, ¿no? Que hubo bailes específicos de algunas fechas patrióticas, digamos, sobre todo, ¿no? O las fechas de distintos periodos de la escuela. Se hacían en la escuela y la gente que a veces venía algún grupo que eran muy específicos, los grupos que venían de músicos o cantantes que venían a alegrar ese momento de la fiesta que compartíamos. Incluso por ahí algún grupo que hacía teatro, pues es que no me acuerdo los nombres de lo que hacían teatro ahora, pero tuvimos alguna obra de teatro, entonces organizaban todo el espacio que había allá adentro como un lugar donde se instalaban los artistas. Sí, así que pasaba todo ahí en la escuela. ¿Y después con los años volvió a la escuela después de adulta o tuvo contacto después del secundario? Bueno, yo hice el secundario y después a la escuela volví, pero ya no integrando la estructura como profesora y todas esas cosas. No estaba tan integrada la escuela ya, sino que ya me había integrado más al mundo campanense, donde tenía mis compañeras de secundario y todo eso. Y bueno, yo por cierto que calculo que hasta bueno, tenía también mi hermano que iba a la escuela de Isla y que medianamente mantuvo cierto contacto con gente que tenía también en la escuela. Algunos iban a pasar unos días a la isla, viste, como lugar turístico, en fin. Entonces, ¿volviste como maestra? Mira, no en ese, porque yo en realidad, dando clase, volví a la escuela que está por Canal Campana, pero ya entrando en el sector entrerriano. ¿Cómo se llama el lugar, la escuela? Yo no me acuerdo en este momento. Sí, no me acuerdo, pero sí. Vos entras por el Canal Campana, hay que cruzar seguir hasta llegar a lo que es la escuela de Isla, que existe todavía. Existe y tenía en ese momento bastante instalada lo que es, bueno, tuvo instalada electricidad, tuvo instalado también el sistema para tener agua potable, ¿no? En la escuela durante mucho tiempo. Yo ahí realmente fue la escuela de Islas en la que estuve como maestra, como profesora, te diría, porque siempre tenía alumnos de secundario, de principios de secundario. ¿Y fueron muchos años? Sí, no tanto ahí, porque después ya entré en una edad en que opté por jubilarme, viste, porque ya estaba, no andaba mucho en condiciones y opté por jubilarme. Bueno. Pero seguiste en contacto con la isla de alguna manera un tiempo. Me gusta de dar clases en la isla. Y claro, sí. Eso para mí fue muy importante. Claro. Realmente sí. Era mi espacio escolar. Lo que sentía como propio. Sí. Es como, se nota que es como una identidad del isleño. Sí. Es cierto. Así ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? ¿En ese momento la escuela era mixta o iban solo mujeres? Siempre fue mixta, porque fue una escuela del Estado, que tuvimos esa tradición. La escuela estatal en la Argentina siempre fue combinada, ¿no es cierto? No hubo limitación que de mujeres que de hombres, no. Era una escuela compartida, como un espacio público más, que esencialmente era una escuela pública. Es así. Como se desarrolló la enseñanza acá en la Argentina desde el principio, fueron escuelas públicas, compartidas. Y el tema de la isla, de vivir en la isla que tantos años estuvo en contacto y vivió desde chiquita, ¿se sintió como que era un lugar
aislado, separado del continente, de todo lo que pasaba en la sociedad, en el país, o de alguna manera le afectaba cualquier medida que haya en la educación? Siempre hubo separación del continente por distintas circunstancias. Realmente fue así. Incluso, yo te digo, vivimos ahí lo que fue el año del año 55 en adelante. Yo empezaba recién a estar en la escuela. Pero donde se vive tuvimos experiencia de la limitación de los que podían realmente seguir estudiando, en fin. Hubo una limitación ideológica también en cierto momento, sobre todo porque hubo un golpe que eliminó el peronismo del gobierno nacional y eso también se notó allí. Y teníamos también algunas lanchas, yo no me acuerdo, la gente que tomaba la iniciativa de llevar a Uruguay a los que se querían refugiar de la persecución política en la Argentina. Entonces los llevaban a refugiarse al Uruguay en ese momento, por él, digamos, de manera subterránea. Mirá, importantísimo. Mirá si no tenían contacto ¿Y con... la dictadura afectó en lo que usted decía de la biblioteca, en los libros, o seguía esa libertad? Eso no, porque digamos que no destinó gente para ocuparse de esos temas escolares. La escuela siguió funcionando como venía funcionando. No hubo cambios tan esenciales. ¿Había control, sentían que había control, por ejemplo, en el tema ideológico, en el tema de las conversaciones? ¿O solamente era, por ejemplo, personas que militaran en algún partido político, o gente que estuviese en un sindicato, algo más específico? Mira, yo recuerdo que las maestras como que no se metían mucho en esos territorios. Había un clima de cuidar la salud propia dentro del espacio que era la escuela, en cualquier lugar donde se compartiera el espacio de trabajo, es decir, con otra gente que para colmo era de la misma edad, eran jóvenes. Yo no puedo decir que terminé el secundario sin tener conciencia de lo que era en ese momento ese sector político, ¿no es cierto?, de la dictadura. Yo terminé ya con una ubicación ideológica bastante sobre la que había pensado. Y bueno, después también durante el secundario ya empecé a leer alguna de la bibliografía que tengo ahí amontonada desde hace muchos años. Y bueno, fue interesante en ese sentido. Y después, digamos, cuando ya tuvimos actividades desde otro sector del mundo, es decir, tener actividades de generar cosas en las escuelas y eso, tuvimos la posibilidad de experimentar cómo habían vivido distintos sectores de la educación en esos momentos, ¿no? Es muy interesante realmente, porque en el espacio educativo se nota mucho cuál es la esencia de cada periodo, ¿no? Claro, es un reflejo directo de todo lo que pasa en la sociedad. Sí, es así. Que además vos pudiste transponer también cómo era la vida de la isla, cómo era la vida en el continente, más ver las diferencias. Sí, es cierto, sí, había una diferencia muy grande. Yo, bueno, tuve la suerte de que mi viejo tenía confianza en mí, que podía irme al festival folclórico que se hacía acá, ¿dónde era? ¿San Pedro? ¿Varadero? Varadero, me parece, un festival folclórico. Yo quería ir a escuchar música realmente. En esa época, bueno, ya tenía mi noviazgo con que fue mi marido en esa época, entonces iba con él, pero él tenía confianza en esos viajes para que nos pusiéramos en contacto con ese mundo artístico que realmente para mí era muy fundamental en ese momento. ¿Y cómo se veía ese tipo de situaciones? ¿Era como una situación de media de rebeldía? ¿Cómo se tomaba en ese momento? No, en mi caso yo tenía una buena relación con mi viejo, de compartir miradas sobre el mundo que no eran muy estrictamente conservadoras. Él realmente era español y le había tocado vivir una época donde los
bueno, se tuvo que ir para que no lo mandaran a pelear a África, como estaban en esa época mandando, sosteniendo el dominio sobre ese sector de África. Así que, qué sé yo, para mí fue un buen diálogo familiar que me ayudó. Él tenía, por supuesto, que límites, la única que lo había superado era con lecturas que había elegido él mismo. Así que era muy desordenado. Pero bueno, también le tocó vivir en la Argentina cuando vino a vivir compartiendo el espacio con algunos españoles que venían pensando distinto, ¿no? Incluso te comento que yo trabajé varios años con un abogado que había sido republicano, había trabajado en ese momento en una embajada cuando estaba la República en España, y algunos de los que habían conocido y que llegaron acá a la Argentina al profesorado de historia con una mirada absolutamente revolucionaria, nada franquista, por cierto, muy antifranquista, una mirada realmente republicana. Y así que llegué a compartir también ese espacio. Los gestores de Murillo. Sí, los próceres del profesorado de historia. Y así hablando con su padre, ¿le comentó cómo llegó a instalarse en la isla? ¿Por elección o...? Sí, porque yo creo que en ese momento yo era joven y tenía un atractivo un poco fantástico, ¿no? Que incluso me tocó ver algunas películas que se hacían en ese momento con la actriz argentina, ¿cómo se llamaba? Que yo no, es una de las más conocidas de la vieja época, tiene una... Bueno, es una actriz muy conocida por... A ver, yo tengo ese problema que no me acuerdo exactamente los nombres de todo el mundo. Bueno, llegamos a ver, él había llegado a ver alguna película de esa actriz que mostraba cómo era la vida de la isla en ese momento. Era una visión muy literaria, pero muy interesante. Después, si me acuerdo, les digo cómo se llama. Y entonces, yo supongo que en parte lo atrajo a él esa historia que había logrado ver en ese momento en una película. Era una época el cine existía en Buenos Aires. Y lo había traído mucho, pero realmente la primera época de vida que tuvieron en la isla fue muy fantástica. La compartió con otro amigo, también había ido a vivir casado con una mujer también que se instaló en ese espacio, que realmente no era lo que más atraía a las mujeres. Esperaban cosas más maravillosas con una economía más ordenada. Claro. Pero bueno. Una vida sacrificada, la de la isla. ¿Vos tenés alguna pregunta más que quieras hacer? No, sí, cuando ustedes llegaron cuando usted nació ya la escuela estaba instalada, ya era parte de la isla. Bueno, pero no la escuela a la que después asistía. La escuela, digamos, la atención escolar ya estaba instalada. Pero el edificio escolar, que debe ser el que ustedes conocen, eso todavía no estaba instalado. Estaba la parte vieja. La parte vieja, que no me acuerdo la fecha exacta, pero creo que se había edificado ahí en la década del 40. Yo no había nacido cuando se edificó. Y también, o allí o en otro edificio que estaba acá, en lo que es hoy en día Canal Campana, se compartían los espacios escolares. Pero bueno, desde allí estuvimos. Yo no sé si verá, porque nosotros le sacamos fotos a algunas placas de la escuela. A ver, mamá, Está muy linda la escuela. Sí, con anteojos. A ver, vamos a buscar ahora. Porque cuando fuimos a la isla sacamos muchas fotos. Yo estaba fascinada con la isla.
Me encantaba todo. Toda la experiencia de ir en lancha a la escuela me parecía increíble. A ver, vamos a buscar fotos. Perdón, la había separado, pero... Si querés cortar y después